Hola, qué gusto que me acompañen en este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo súper fascinante, la mecánica real de cómo nuestro cerebro toma esas decisiones morales dificilísimas. Y de paso, vamos a derrumbar un mito científico enorme que nos hemos creído por muchísimo tiempo. A ver, piensen en esto por un segundo. Durante años, tanto la ciencia como la cultura popular nos han dicho que cuando enfrentamos una crisis moral hay un tira y afloja épico, ¿verdad? Esa clásica batalla entre la lógica fría en un hombro y la emoción visceral en el otro. Pero los datos más recientes nos muestran una realidad que es muchísimo más elegante y, la verdad, súper sorprendente. Comencemos con la sección 1. El proceso dual cuestionado. Básicamente, el modelo antiguo planteaba una división mental bastante estricta. Nos decía que había un sistema 1 para los dilemas personales, que era rapidísimo, visceral, pura emoción. Y por otro lado, un sistema 2 para lo impersonal, que era cognitivo, lento, como una tortuga deliberando. Sonaba como la historia perfecta, intuición contra cálculo. Pero bueno, en la ciencia las cosas casi nunca son así de sencillas. Esto nos lleva a la sección 2. Fallas en la neuroimagen. Resulta que la teoría original cayó en una trampa analítica bastante engañosa, llamada inferencia inversa. Imaginen esto, los investigadores veían que una zona del cerebro se iluminaba en un escáner y automáticamente asumían qué proceso cognitivo la estaba encendiendo. Es literalmente como ver un auto en una carretera y asumir, sin más, que va a un supermercado en específico solo porque pasa por esa ruta. No tiene mucho sentido. Y justo ahí está el mayor problema estructural de todo este asunto, las áreas pluripotentes. Verán, las regiones de nuestro cerebro casi nunca tienen un solo trabajo. Son como navajas suizas, manejan un montón de tareas al mismo tiempo. Entonces, suponer que un área iluminada significa exclusivamente emoción o exclusivamente lógica es ignorar por completo la inmensa complejidad de nuestra anatomía. Para que se hagan una idea de esto, fíjense en la red neuronal por defecto. Antes, los investigadores la asociaban de inmediato con la emoción, pero resulta que esa misma área está a tope gestionando nuestro estado de reposo, cuando divagamos mentalmente, nuestra memoria de trabajo y hasta decisiones cotidianas súper generales, o sea, hacen de todo un poco. Entonces, tratar de forzar una dicotomía simplista de razón contra emoción en estas áreas que son unas maestras del multitasking termina siendo una evidencia súper débil. Usarlas para justificar que tenemos dos vías morales peleándose fue básicamente una gran ilusión óptica neurocientífica. El cerebro simplemente no funciona así. Pasemos a la sección 3. El mito de la velocidad. El segundo gran pilar en el que se apoyaba la vieja teoría era el tiempo de reacción. Suponían que las respuestas utilitarias, ya saben cómo elegir el mal menor para el bien mayor, debían ser más lentas porque requerían frenar en seco un fuerte impulso emocional. Pensar analíticamente significaba ir lento. Pero agárrense, porque la evidencia empírica iba a demostrar exactamente lo contrario. Miren este estudio súper revelador de los investigadores Vago y Denise. Obligaron a unas personas a dar la primera respuesta que se les viniera a la mente ante un dilema lo más rápido posible. ¿Y qué pasó? Que casi el 87.5% de esas respuestas ultra rápidas y sin pensarla tanto ya eran utilitarias. La lógica estaba operando a la misma velocidad que el instinto. Increíble. Y no solo eso. Los datos muestran que la información para ambos tipos de respuestas se va acumulando en el cerebro literalmente en paralelo, al mismo tiempo. No hay un sistema lógico aburrido esperando pacientemente su turno detrás de un sistema emocional rápido. Esto nos confirma, sin lugar a dudas, que la velocidad no determina la naturaleza de nuestro razonamiento. Lo que nos lleva a la sección 4, la teoría del valor psicológico. Después de desarmar el mito del proceso dual, la ciencia ahora apunta a este marco propuesto por Cohen y su equipo, que es muchísimo más preciso. Afirma algo que suena radical. Los juicios morales no tienen absolutamente nada de especial. Son simplemente elecciones basadas en el valor general, calculadas exactamente de la misma manera que cuando decidimos si queremos comer una rebanada de pastel de chocolate o una manzana. Todo se reduce a preferencias. Y por último, la sección 5. Un único proceso estocástico. Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. En lugar de tener una guerra interna entre dos sistemas, cuando enfrentamos un dilema, el cerebro simplemente intenta identificar y elegir la opción que tiene el mayor valor psicológico. Esta es una métrica unificada que mezcla qué tan importante es para nosotros, el mérito moral que le vemos y su utilidad práctica. Todo entra en una sola gran ecuación matemática. Véanlo como un paseo aleatorio. Ocurre así, nos topamos con el dilema moral, y nuestro cerebro empieza a acumular evidencia paso a paso, sopesando constantemente los valores que compiten. Al final,
Simplemente elige la opción que ha acumulado más peso a su favor en esa balanza interna. Una secuencia súper fluida. Y claro, esto explica perfectamente por qué a veces dudamos tanto. Si los valores de las opciones son súper distintos, ¡pum!, tomamos la decisión rápido y de manera consistente. Pero si los valores están muy reñidos y se superponen, el cerebro se tarda más en acumular evidencia clara. La decisión se vuelve lenta, agonizante y somos más propensos a cometer errores. Ahora, con todo esto en mente, seguramente se les viene a la cabeza el dilema clásico. ¿Por qué nos rehusamos a empujar a una sola persona desde un puente para salvar a otras 5? Si ya no es la emoción ganándole a la razón, ¿qué es lo que nos frena físicamente ante esta situación? Pues, bajo esta nueva teoría, esa vacilación es pura matemática. Se modela como un fuerte sesgo hacia la inacción, diseñado para evitar lo que el cerebro percibe como una falsa alarma catastrófica, básicamente el grandísimo riesgo de equivocarse y matar a alguien directamente con las propias manos es tan alto en nuestro análisis interno de costo-beneficio que el algoritmo nos empuja a no hacer nada. Esto nos demuestra brillantemente que actuar para salvar a varios, o decidir quedarnos quietos para no romper una regla, no son sistemas opuestos en guerra. Son, literalmente, resultados diferentes generados por el mismísimo proceso de ponderación de valores, solo que bajo condiciones de sesgo distintas. Es la misma computadora haciendo el mismo cálculo. Para ir cerrando este análisis, tenemos que hacernos una pregunta bastante profunda. Si la famosa batalla entre la cabeza y el corazón resultó ser siempre un espejismo, ¿significa esto que nuestras decisiones morales más sagradas y humanas se reducen al final del día a ecuaciones matemáticas de valor supercalculadas y frías? Es algo que sin duda redefine por completo lo que nos hace humanos.